Estoy viendo de qué manera se puede compartir, de qué manera se puede compartir. Aquí al lado, en la oficina de al lado, hay alguien que tiene tos, una tos espantosa. Pero bueno, si lo escuchan, no soy yo, ¿eh? Ando sanita, afortunadamente sanita. Pues el tema de hoy es ahora sí que los peros con los que me he encontrado como terapeuta infantil y terapeuta de adolescentes y como terapeuta familiar, también como terapeuta de pareja, ¿sí? O psicóloga clínica o como terapeuta de adultos. Les cuento un poco la historia y por qué quiero hablar de esto, de por qué no lo hice en la página. Porque es un tema con lo que yo me topo normalmente en mi trabajo clínico terapéutico. Cuando cuando salí de la licenciatura, bueno, desde que estaba yo estudiando la licenciatura, estaba yo súper segura que no quería ser psicóloga educativa. Y no porque la psicología educativa fuera mala, a mí me llamaba mucho la atención el rollo clínico. Y dentro de la estructura de la metodología de la licenciatura, fui la primera generación que estudió el área clínica, ¿sí? Esa generación luchamos porque se diversificara y no solamente hubiera una, vamos a decirlo, una especialidad, sino fuimos la primera generación que tuvo la Universidad Autónoma de Campeche, que tuvo clínica social, educativa, eh, no me acuerdo si hubo industrial, no, eso sí, no lo recuerdo, pero que hubo esa diversificación, eh, pues me ayudó a que mis conocimientos de clínica fueran muy buenos. Tuve excelentes maestros, muy buenos, un gran neurólogo, infectólogo, paidopsiquiatras, tuve como maestros gente que estaban metidos en la clínica con muchos años de experiencia y otros no tanto, pero bueno, hasta lo malo te enseña. Y bueno, dentro de mis curiosidades, pues conocí la psicoterapia. Empecé a viajar, empecé a irme a congresos de psicoterapia, no de psicología, sino de psicoterapia. Y conocí en ese entonces el enfoque sistémico. Me acuerdo que cuando empecé a hacer el... Ahora sí que empecé a hacer me tocaba hacer servicio social. Yo ya tenía muchos años trabajando como voluntaria, lo he comentado, como voluntaria en un lugar que se llama Casa Sacbé. Y había la posibilidad de hacer pues ahora sí que había la posibilidad de hacer el servicio social ahí. Y yo quería trabajar con reos, ¿sí? Con gente que estuviera en un centro de reformación, ¿sí? Yo quería trabajar me interesaba mucho las personas que habían asesinado, las personas que tenían delitos de ese tipo, porque estaba yo súper interesada, súper interesada en su qué pasó, o sea, por qué hubo ese truene, por qué seguiste esta vida. A mí me interesaba mucho eso y recuerdo mucho que yo ya había tenido la oportunidad de aplicación de pruebas, había tenido la oportunidad de todo esto, el maestro, mi tutor, el maestro Jorge Jiménez Leiseca, me ayudó a tener un poco de, pues, pues ahora sí que de familiarizarme también con los adultos. Entonces, había yo trabajado con adolescentes, había yo trabajado con adultos y cuando me tocó el servicio social, en ese momento el maestro Jorge era el coordinador de la licenciatura de psicología. Él me mandó a un lugar a trabajar con niños. Yo no me gustaban los niños y recuerdo que él me dijo, ya, esto ya lo conoces, necesitas ir a un lugar en donde aprendas algo que no conoces. Y me mandó
a un lugar que era, pues ahora sí que una casa de asistencia para niños que sus padres habían estado en cárceles o que les habían quitado la custodia y que los niños vivían ahí. Tuve una gran jefa, la psicóloga Verónica Novelo, y ella me empezó a meter en el mundo de la clínica de los niños. Entonces encontré una gran necesidad para mí, académica, y dije, tengo que estudiar terapia infantil, porque no es suficiente lo que yo estoy aprendiendo en la escuela para ayudarlos. Y saliendo, tuve la oportunidad de empezar a estudiar terapia infantil. Empecé a trabajar. El primer año de mi trabajo profesional es el año que se abre el grupo terapéutico de adolescentes Quiero Crecer, y empiezo a trabajar con adolescentes y empiezo a trabajar con niños, ¿sí? Empiezo a trabajar con adolescentes y con niños desde, ahora sí, de lo que yo estaba aprendiendo en la especialidad de terapia infantil. En ese entonces tenía yo un gran supervisor clínico que era, no me dejaba sola, era el doctor Felipe Gutiérrez, y él me asesoraba casos, ¿sí? Y fue de gran ayuda. Por muchos años, solamente me dediqué a trabajar con niños y adolescentes. Y una de las cosas que me encontré que fueron mis peros a nivel, ahora sí que terapéutico, era que en el trabajo de niños, de pronto el niño tiene una maravillosa capacidad de, ahora sí que de adaptarse a lo que tú le estás enseñando, de adaptarse a las reglas, de adaptarse a un ambiente, a un contexto que tú puedes armar en el ambiente del consultorio, y que el niño estaba funcionando, incluso el niño estaba funcionando en la escuela, el niño estaba funcionando en estos ambientes controlados. Y de pronto podía haber un cambio en la conducta de este niño, y de pronto dejaban de venir a terapia porque el niño estaba presentando conductas ahora sí que deseadas, y las conductas se dejaron de mantener. Eso pasó una vez. En otra ocasión, en otros temas, en otros casos, lo que sucedió era que, permítanme, estoy compartiendo la página. Listo. En otros momentos también me daba cuenta que lo que sucedía es que cuando trabajaba con los padres, o cuando me traían a los niños, en recepción me dejaban a los niños, ¿sí? Y los papás se iban. Entonces, en el grupo terapéutico de adolescentes es un factor que, gracias a Dios, ahora cada vez que se ingresa, ahora sí que se abre una nueva generación. El proceso terapéutico de los adolescentes es de un año, entonces cada año se abre una generación nueva. Cada vez que se abre una generación nueva, ahora los papás me firman una carta compromiso, en donde hay una serie de reglas, que dentro de las reglas está que tienen que venir a trabajar, armo una comunidad de padres, ¿sí? Entonces, cada 5 sesiones yo me reúno con los papás. ¿Pero por qué les estoy contando esto? Porque uno de los grandes peros con los que yo me encontraba es que sistémicamente, si no hay un cambio, el niño no mantiene las conductas deseadas. O si el niño logra, ¿sí?, tener una conducta deseada, que en narrativa se dice que es la conducta, logramos ver una conducta excepcional, y entonces la empezamos a magnificar
y empezamos a hacer que el niño se porte más como esa conducta excepcional, ¿sí? De pronto el contexto familiar, ¿sí? No nos ayuda y no logra ver eso. Y es mi gran iniciativa, después de estudiar terapia infantil, fue mi gran iniciativa para trabajar el enfoque familiar. Yo desde que salí de la carrera estaba encantada con el enfoque sistémico y he estudiado pues diversas escuelas de terapia desde el enfoque sistémico, ¿sí? Y la narrativa, la posmodernidad, el estructuralismo, muchas escuelas de terapia familiar, y concluyo, o sea, cierro como esto, hago más fuerte esto al estudiar la maestría en terapia familiar. Tengo muchos años como terapeuta familiar y fue una gran necesidad porque mis casos no avanzaban con solo trabajar con el niño, ¿sí? Entonces, dentro de este trabajo colaborativo que yo empiezo a hacer, al trabajar con pacientes, me doy cuenta que tengo que trabajar con los padres, con los hermanos, con los abuelos si están presentes, con las ideas de antaño o las ideas con las que están normalizados los padres acerca de cómo tienen que educar, ¿sí? Con las historias de los padres pues como desde su experiencia de hijos, de cómo se debe de educar, ¿sí? Tengo que trabajar igual con las escuelas. Hay escuelas que me abren las puertas y los papás me autorizan y estamos en constante comunicación todo el tiempo. Desde ellos me dan sugerencias, yo les doy sugerencias, retroalimentamos el caso, tenemos reunión de caso y se hace ahora sí que una comunidad de trabajo terapéutico por el adolescente, para el adolescente, por el niño o para el niño. Y con esto, o sea, con uno, dice la teoría de la terapia sistémica, que con uno que empieza a tener un ligero cambio, todos los demás empiezan a moverse. Y es maravilloso como terapeuta, al integrar a todos estos en el sistema de terapia, empezamos a ver cambios, pero sobre todo los cambios empiezan a mantener y los cambios empiezan a salir del contexto del consultorio. Y entonces empiezan a salir a la escuela, a la casa, con los primos, con los amiguitos, en la clase de ballet, en la clase de taekwondo, y se ha constatado a través de los años que trabajando de manera sistémica una conducta difícil, ¿sí?, se logra cambiar con éxito. Esto incluyendo y dependiendo de los diagnósticos con los que nos llegan los niños. Por ejemplo, hay niños que nos llegan con un diagnóstico o como psicóloga clínica tengo que hacer un diagnóstico, ¿sí? Y si a este grupo, a este equipo terapéutico se nos une el neurólogo, el psicopedagogo, el terapeuta, ahora sí que, pues el terapeuta que les hace sombra en la escuela, el paidopsiquiatra, bueno, está casi declarado éxito ese caso, ¿sí? Pero entonces, trabajar con conductas desafiantes en niños y adolescentes es un proceso muy difícil que requiere una sintonía casi perfecta entre todos los que estamos involucrados en el trabajo de ese niño. Sin embargo, en la práctica clínica suelen surgir así ciertos peros o fricciones que nos pueden estancar en el proceso. Y aquí voy a hablar de algunas cosas de las que yo me he encontrado o con las que yo he tenido que trabajar incluso en mi proceso terapéutico personal. Porque cuando estamos trabajando en la cuestión de clínica y en la cuestión de terapia, ¿sí?, todo, y cómo se va desarrollando el caso, todo impacta en nuestra vida, todo impacta en nuestro proceso personal como terapeutas, todo nos modifica, así como nosotros modificamos a los demás con nuestra presencia, con nuestra forma de hablar, con nuestra forma de mirarlos, con la forma de sentarnos, con la forma de vestir.
todo lo que estamos encontrando nos impacta a nosotros, ¿sí? Entonces, por eso también es muy importante que los terapeutas trabajemos la persona del terapeuta, ¿sí? Que estemos constantemente en supervisión clínica personal, pero que también llevemos supervisión clínica de casos, ¿sí? Y que estemos muy pendientes de lo que pasa con nosotros, qué nos mueve, por qué no logramos ver algo que alguien sí vio, por qué reaccioné de cierta manera, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando conmigo en el momento en el que yo estoy trabajando con un sistema o con una familia? El trabajo del terapeuta a nivel sistémico, ¿sí? Es entro y salgo del sistema. O sea, nosotros como terapeutas entramos, hacemos modificaciones, rompemos la homeostasis o el equilibrio, se descontrola el asunto y te sales, ¿sí? ¿Para qué? Para que el mismo sistema empiece a ser una danza y empiece a hacer las modificaciones que tienen que hacer por sí solos. Entonces, los problemas de enfoque y de metodología que yo he observado, incluso a las personas a las que yo he supervisado clínicamente. Trabajo con terapeutas, muchos terapeutas han venido a consulta conmigo y me ha tocado ser su supervisor, así como soy su supervisora personal, de pronto hemos tenido discusión de casos y me ha tocado hacer esta supervisión clínica de por qué estás viendo lo que estás viendo y por qué no ves lo que no puedes ver, ¿no? Entonces, el obstáculo no es la voluntad del terapeuta. A lo mejor es cómo se está abordando el síntoma. Regularmente, el enfoque del síntoma, regularmente llegan los papás diciéndonos una conducta de un niño. Me lo reportaron en la escuela, me hace pataletas, se tira al piso, se golpea la pared, rompe cosas, agrede, puede ser un sinfín de síntomas. Y el error más común que de pronto tenemos nosotros los terapeutas y de pronto nos dejamos llevar por la angustia de los padres es que queremos eliminar el síntoma tal cual, ¿sí? Grita, le voy a enseñar a no gritar. Y a veces la metaobservación, ¿sí? Nos sirve de mucho. ¿Qué está tratando de decir con el grito? ¿Qué pasa en el sistema cuando este niño grita? ¿Quién reacciona? ¿Quién no reacciona? ¿Cómo reacciona? ¿Cómo está funcionando? ¿Qué está haciendo el grito y por qué se está manteniendo? ¿Para qué sirve? ¿Qué está regulando en esa familia? ¿Sí? Cuando nosotros trabajamos solamente el síntoma, nos perdemos de todo esto que les estoy diciendo. Y a veces sin entender para qué le está sirviendo el grito al niño. En unos videos anteriores explicaba yo para qué sirve algunas conductas o cuál es la función, por ejemplo, de los miedos a determinada edad, ¿sí? Si uno no identifica si la conducta es una conducta de escape, de atención, de autorregulación, el problema va a persistir, incluso va a mutar, o sea, va a cambiar de forma conforme el niño vaya creciendo y se va ahora sí que a mimetizar y no se nos va a hacer más difícil saber para qué está funcionando ese grito, para qué sirven los berrinches. ¿Qué está confirmando los berrinches en esa familia? Esta es una mirada sistémica, ¿sí? Cuando nosotros tenemos rigidez como terapeutas con nuestra metodología o con lo que aprendimos, de pronto vemos terapeutas o hay terapeutas que aplican protocolos y estos protocolos no les funcionan a todas las familias. Decía Salvador Minuchin en su libro de terapia familiar sistémica, ¿sí? Me parece que en el primero o en el segundo capítulo decía Minuchin que tenemos que aprendernos la técnica, aprendernos la de memoria, y él decía, apréndete lo que te dice este libro, apréndetelo bien y tíralo, ¿sí? Y él a qué se refería, no es que tiraras tu libro, sino que tires la forma en la que Minuchin te enseña y la tienes que adaptar a tu trabajo, la tienes que adaptar a tu sistema, al niño que estás observando, a la familia con la que estás trabajando. De nada sirve aplicar protocolos o aplicar intervenciones clínicas terapéuticas
si no lo integras al sistema al que es necesario. O si no, ahora sí que si no adaptas la teoría a lo que ellos necesitan, ¿sí? La mayoría, hay muy pocos terapeutas mexicanos, no digo que no, hay muy pocos terapeutas mexicanos que han escrito y han investigado sus casos y que nos dan una serie de intervenciones. Pero bueno, la mayoría, por ejemplo, Minuchin, que era un señorón en la terapia familiar estructural, ¿sí? Él hizo sus investigaciones en terapia en otras razas, con otras costumbres y demás, y él por eso habla muy específicamente de esto. Apropiate de la teoría y modifícala lo que sea necesario para que le sirva a tu caso. Entonces, uno de los grandes peros es que de pronto queremos aplicar protocolos que no conectan con la familia o no conectan con las necesidades del niño o del adolescente. Otro de los grandes peros es la falta de objetivos medibles. Esto lo vemos mucho en terapia breve, los que hemos leído y hemos estudiado acerca de la terapia breve. La terapia breve fue en sistemas, fue muy revolucionario porque, como su nombre lo dice, es breve, por lo tanto, tiene objetivos, ¿sí? Y hay objetivos que tienen que ser medibles. Por ejemplo, cuando trabajamos en terapia breve, los papás pueden llegar y decir un montón de síntomas y entonces el terapeuta tiene que decir con qué empezamos, ¿sí? Vamos a enfocarnos a, pues no quiero que haga o quiero que haga tal cosa. Bueno, vamos a enfocarnos con esto, ¿sí? Con esto vamos a empezar. Y entonces, lo que nos presiona es trabajar con objetivos. Y una vez que termine con ese objetivo, si ellos permiten, puedo trabajar con el siguiente. Pero aquí el punto es que uno de los grandes peros es que de pronto la terapia se convierte en un espacio de charla, ¿sí? En un espacio de plática. Y yo no digo que la conversación, que es nuestra gran arma como terapeutas, no sea importante, pero de pronto pues los papás quieren ver cambios, la escuela quiere ver cambios. Y si no nos ponemos metas claras, entonces incluso podemos perder el caso, podemos perder a los papás o podemos perder al niño porque no hay avances. Y el terapeuta es más fácil que se pierda del rumbo de lo que quiere en su intervención conductual. Entonces, la terapia no puede ser un espacio de charla nada más. Recuerdo que ahorita me acabo de acordar de algo cuando estaba yo como en sexto semestre. Tuve una maestra que nos marcó un ejercicio y a mí me tocó un caso en donde la chica me mencionaba que estaba viviendo, a la chica que estaba yo entrevistando, me da una serie de datos de violencia, ¿sí? Y entonces que a mí como estudiante me impactaron. Entonces cuando yo fui con mi maestra asesora y le dije, oiga maestra, me dice esto y esto, ¿qué hago? En ese momento mi maestra, que era una psicóloga que trabajaba en la clínica, pero había estudiado psicología educativa, ¿sí? Me dijo, tú estás haciendo más de lo que ella cree que puedes hacer, o sea, estás haciendo las cosas muy bien. Me dijo, con escucharla es más que suficiente. Qué bueno que desde ese momento no me quedé con eso, ¿sí? Y acudí a otro gran maestro que tuve, que es el maestro Guillermo Rosales Raya, conocido como el maestro Memo, en la Facultad de Psicología. Yo estaba haciendo estaba yo de voluntaria en un lugar en donde él era el director. Y entonces me acerqué a él y le dije, ¿qué hago? Porque me dijeron que lo único que tengo que hacer es escucharla, pero yo creo que escucharla no la está ayudando a resolver su problema. Y él me dijo, para empezar, no puedes llevar un caso así, ¿sí?
y tienes que canalizarlo, y me dio una serie de indicaciones que en ese momento yo no tenía la información porque era estudiante, y lo canalicé con una persona o con la institución que se dedicaba a asuntos de violencia. Entonces, escuchar el consultorio no es un quejetorio, el consultorio no es un lugar en donde solamente viene la gente a hablar, porque para eso está el sacerdote, para eso está la mejor amiga, para eso está incluso el chamanismo, la ayahuasca y todo esto, con todo respeto. Un consultorio de psicoterapia es un lugar en donde se dan intervenciones precisas, clínicas, terapéuticas, para promover el cambio de conducta, ¿sí? Entonces, uno de los grandes peros es que de pronto no hay objetivos medibles, o los terapeutas no se ponen objetivos medibles, ¿sí? La brecha entre el consultorio y el mundo real. Ese es otra cosa que de pronto muchos psicólogos y terapeutas no tienen en cuenta en su trabajo clínico. El efecto burbuja, ¿sí?, que de pronto se da en la terapia. El efecto burbuja es, en mi caso, yo me he dado cuenta que no es la misma conducta la que tiene un niño o un adolescente en el momento que está trabajando a solas conmigo, ¿sí? Si yo logro hacer un muy buen rapport, si yo, perdón, ya no se llama rapport, si yo logro hacer un buen joining con el paciente, ¿sí?, la verdad es que voy a introyectar lo que es la jerarquía, el respeto, porque yo les hablo, ¿sí?, con respeto, yo les permito que me digan Pati a los niños y a los adolescentes, siempre y cuando ellos empiecen a respetar como esta jerarquía que yo, pues ahora sí que yo tengo, ¿sí? Pero a través de los años me he dado cuenta que la conducta jamás va a ser parecida cuando están a solas conmigo a cuando están cuando están a nivel grupal con gente de su edad. Me encanta verlos en su hábitat natural, vamos a ponerlo así. ¿Por qué? Porque son ellos. Y entonces cuando tengo el grupo terapéutico de adolescentes, o cuando estoy trabajando con niños a nivel terapéutico, pero a nivel grupal, entonces puedo ver todas esas cosas que la burbuja del consultorio no me deja ver, ¿sí? Así como no es igual esta conducta que tienen a solas conmigo, pueden tener una conducta muy buena, pueden tener una conducta muy excelente, pero cuando integro a los papás o cuando integro a alguien del sistema familiar, también el adolescente cambia su forma de interactuar, ¿sí? Y entonces puedo ver miradas, el lugar donde se sienta, en qué momento interviene, ¿sí? Entonces, el trabajo a solas con el adolescente y con el niño nos limita un poco porque se forma como una burbuja perfecta, demasiado regulada, en donde no nos permite ver, ¿sí?, cómo se comporta este adolescente. Por ejemplo, en el caso de los niños, a través del juego, yo lo expongo o lo trato de llevarlo a eso que en la entrevista inicial los papás me refieren. Y de pronto se me encuentran niños que hacen su pataleta, avientan cosas, me dicen, eres mala, eres fea, levantan la voz, ¿sí? Pero todo esto, pues la terapia infantil me ha dado herramientas como para que yo pueda escenificar esas cosas que los padres me enseñan, ¿sí? Entonces, el efecto burbuja del consultorio cuando estamos solitos no se parece a lo que realmente es la conducta cuando está con sus iguales o cuando está con miembros de su familia. Otro de los peros en los que yo me he encontrado es la falta de coordinación con la escuela. Cuando la escuela no quiere darme información porque tienen reglas, porque consideran que la terapeuta o el terapeuta no les tiene que dar indicaciones o no les debe de dar observaciones cuando se sienten calificados por lo que están haciendo. Ahora sí que nos pone, el proceso es como más lento, ¿sí?
Si el terapeuta no habla con los profesores, el niño recibe mensajes contradictorios. Lo que es válido en terapia no es en el aula. O sea, o lo que yo no le permito en el consultorio, puede ser que se lo permitan en la escuela, ¿sí? Lo que genera confusión y frustración. Entonces, cuando la escuela se une a este equipo colaborativo de trabajo, las cosas son mucho más diferentes y el proceso avanza mucho más rápido. Entonces, una recomendación que yo te doy como terapeuta es acércate al contexto escolar o pídele a los papás que ahora sí que intervengan con la escuela y que le autoricen la escuela la información que tú puedes estar recibiendo del menor. A veces hay escuela. A mí me ha pasado, por ejemplo, que un papá, a nivel familiar, un papá autoriza que yo tenga la información y de pronto el otro papá no lo autoriza. Y allá me está hablando de un problema, ¿sí? En la forma en que se está dando la educación entre estos dos padres. Pueden ser divorciados, pueden estar juntos, y que de pronto me dice la escuela, Pati, me da mucha pena, pero no te puedo pasar el reporte porque fíjate que me pidieron que yo no lo entregue, ¿sí? Entonces, cuando la escuela no está trabajando en el ambiente colaborativo, ni ellos van a ver el efecto tan grande que puede haber, ni yo lo voy a ver con la conducta del menor, ¿sí? Voy a tomar un poquito de agua. Y viene el tema más importante, viene el tema más importante con el que yo me he encontrado. Vamos a ver, voy a revisar. Voy a revisar comentarios, no hay ningún comentario. Sí, el tema más importante de, ahora sí que yo quiero compartir con ustedes y que ha sido, pues ahora sí que, híjole, así como ha sido un gran obstáculo para que la conducta del menor y del adolescente cambie, también o sea, hay padres con los que yo me he encontrado que me dicen, tú dime qué tengo que hacer y dime cómo lo hago. Y a veces me toca ser un poco directiva. Directiva es, tengo que decir lo que se tiene que hacer. Cuando me encuentro con familias que están dispuestas al cambio, yo les doy alguna indicación y les digo, adáptenlo a su sistema, adóptenlo a sus horarios, a sus actividades. Ustedes armen esto, yo ya les di una idea, pero yo no vivo con ustedes. Armen esto y en la siguiente sesión me dicen qué hicieron y cómo les fue, ¿sí? Cuando yo me encuentro con papás que de pronto yo doy indicaciones y me dicen, sí, pero eso ya lo hice. Y doy otra idea y me dicen, pero eso ya lo hice. Y doy otra idea, sí, pero eso no funciona, ¿sí? Entonces ahí yo le digo, bueno, entonces dime tú qué cosas crees que te puedan funcionar. No, es que no quiero, no, nada ha funcionado, nada. Me estoy encontrando con padres resistentes al cambio, ¿sí? Y eso, cómo pesa, cómo dificulta, porque incluso el niño y el adolescente puede estar, o sea, puedo hacer un muy buen contrato terapéutico con ellos y los puedo tener de mi lado, pero si los padres no fluyen en este cambio, ¿sí? Es muy difícil que se empiecen a dar los cambios o que se puedan mantener. Entonces, voy a poner, ¿sí? La delegación del problema. Muchos padres llevan al niño con la expectativa de que el terapeuta lo arregle, sin comprender que el cambio real ocurre a través de la modificación de las pautas de crianza en casa. Yo tengo muchos padres y les decía que eso fue un motivo por lo cual yo decido estudiar terapia familiar, porque de pronto me encontraba padres que dejaban a los niños en la recepción y cuando terminaba la consulta, o yo salía 20 minutos antes o media hora antes, ¿sí? Los padres no llegaban más que a pagar la consulta y se iban. O inscriben a sus hijos al grupo terapéutico y jamás vienen a taller de papás. O
me dicen, ha habido papás que de plano me dicen, psicóloga, no me pida que yo haga cosas en casa porque no tengo tiempo y no tengo paciencia. Usted vea cómo me ayuda con mi hijo. Yo lo traje porque realmente la escuela me lo pidió. O yo lo traje porque un familiar me dijo que ya no podía yo seguir en esto. ¡Qué gran problema! Porque entonces las posibilidades de cambio se limitan mucho más. Y esto me pasa también en las escuelas, con las escuelas que de pronto me dicen los psicólogos que es difícil porque los padres, incluso me ha tocado que en el grupo colaborativo de terapia yo tengo comunicación fluida con los psicólogos que están en los departamentos de psicopedagogía y los papás triangulan información, ¿sí? A mí me dicen una cosa del departamento y a ellos les dicen una cosa de mí. Y entonces, en el momento de tener estas reuniones con los departamentos de psicopedagogía, nos damos cuenta que el papá está manejando la información. Y entonces me ha tocado tener expresiones como, si es para ayudar a sus hijos, nosotros no ganamos nada en esto. Esto es para ayudar a sus hijos, no es... Y entonces a mí me ha tocado como limitar responsabilidades, ¿sí? Si ustedes hacen esto, logramos esto. Objetivos medibles. Pero si ustedes no me ayudan en esto, no puedo llegar a esto, ¿sí? Ustedes me dicen. Entonces, es importante la delegación porque es muy frustrante. Yo me he encontrado con papás que han hablado espantosamente de mí cuando, a lo mejor, no sé, hace poco me encontré con una mamá que describió a mi hijo como si fuera de lo peor. Y a mí cuando me dice, oye, que tuviste problemas al trabajar con el chico, y le dije, yo no he trabajado con el chico. O sea, no se ha dado esto, ¿sí? No tengo cómo decir cómo es porque todavía no lo conozco, trabajé con los padres. Entonces, ahí sí es un poco complicado la forma en que trabajamos. Juicio percibido es otro de los peros. Si los padres sienten que el terapeuta los juzga o los culpa por la conducta del niño, se pondrán a la defensiva y dejarán de seguir las pautas. Pero dentro de esto también nos encontramos con padres que les explicamos qué va a pasar si no hay un cambio, ¿sí? A nivel de identidad, a nivel de diagnóstico, a nivel de, ahora sí que a nivel clínico, o a nivel de madurez neurológico, y se les explica, si esto sigue así, papás, va a pasar esto. Y entonces hay papás que no les gusta como escuchar la verdad y quieren seguir como justificando o quisieran un terapeuta que justifica. Cuando yo me encuentro con estos casos, yo soy muy honesta y les digo, necesito decirles la verdad. Y no es para alarmarlos. Ya llevamos 3 sesiones y no hemos logrado esto. Si no logramos esto, va a pasar esto, ¿sí? Y entonces yo les digo, yo no hago terapia para acariciar conciencias o acariciar corazones. Yo hago terapia para producir cambios, papás. Entonces yo necesito decirles la verdad y les digo, ¿sí?, lo que estoy observando, lo que estoy pensando, y si no hacemos el cambio pronto, ¿qué es lo que va a suceder con ese niño o con ese adolescente? Ese es uno de los peros con los que me encuentro. Yo he trabajado con terapeutas, con departamentos de psicopedagogía, en donde de verdad me han ayudado mucho. Trabajé mucho tiempo con la psicóloga Marta Ojuchín, que teníamos una conexión, yo como terapeuta, ella como psicóloga educativa en el lugar donde trabajaba, en donde lográbamos grandes cosas, pero trabajábamos juntos, incluíamos a los papás, incluíamos a los maestros y logramos grandes cosas. Por ejemplo, con el psicólogo Mar Góngora, hasta el día de hoy tengo una gran conexión, ¿sí?, en donde hay una colaboración completa.
donde yo le digo, necesito información de qué está pasando, o el niño me comentó esto, por favor me puedes checar, cosa que no me he encontrado con otros compañeros, porque de pronto pido información y me dicen, no, si la mamá no viene a pedirlo, yo no te lo puedo dar. Entonces, y ellos saben que soy la terapeuta encargada del caso, me ponen peros, y ahí, pues, ¿qué puedo hacer? ¿Sí? Se le reporta a los padres y a la dirección, y no puedo avanzar con la rapidez con la que pudiera avanzar. Inconsistencia en el refuerzo de las conductas es otro pero. El terapeuta propone un sistema de consecuencias en el trabajo de adolescentes y niños, pero los padres no lo aplican por cansancio, porque ya están hartos o porque no quieren entrar en desacuerdo con ellos, invalidando todo el trabajo que se hace en consulta. Esto es muy común. De pronto, dentro de la terapia estructural, el terapeuta tiene la función directiva, ¿sí? Y entonces de pronto sí se pide a la familia o se pide a la escuela ciertas pautas de trabajo. Saben que necesito que se haga esto, ¿sí? Y de pronto llegan a la siguiente consulta y bueno, ¿cómo les fue con lo que hicieron? Necesito ver, o sea, ¿qué pasó? ¿Sí? Si hubo resultado, si no hubo resultado. Y de pronto hay papás que de plano me dicen, no lo hicimos. Hay papás que me dicen, sí lo hicimos. Y cuando yo trabajo con los chicos, el niño y el adolescente de pronto traen una conexión conmigo muy buena. Y el niño me dice, no es cierto, mis papás no hicieron nada. O el adolescente me dice, no es cierto, mis papás te mintieron, no hicieron nada. ¿Sí? Y entonces es así como, papás, son sus hijos, no son míos, o sea, el beneficio lo van a ver ustedes. Pero el trabajo con papás sí es un poco complicado, y me ha tocado escuchar la frustración de los psicólogos educativos en los departamentos de psicopedagogía, porque de pronto hay papás que no quieren cooperar con la causa, ¿sí? Y que les ponen peros. Entonces, sí hay papás que de pronto, por cuestiones de cansancio, porque tienen que hacerlo de otra manera, porque evidentemente va a haber un desequilibrio en el momento que ellos hagan algo, no quieren cargar con eso, ¿sí? Y este es otro de los grandes peros que yo me encuentro con en el trabajo, ¿sí? Sistémico, clínico, con lo que me pone peros para el proceso de que el sistema avance, o que una conducta no se mantenga, una conducta difícil no se mantenga. Es importante también mencionar, dentro de los peros con los que nos encontramos en el proceso clínico sistémico del cambio de una conducta, está el vínculo con el niño o el adolescente. En la adolescencia, el pero suele ser la principal alianza terapéutica. Por ejemplo, sentirse el problema. Si el adolescente siente que el terapeuta es un aliado de los padres para controlarlo, cerrará toda comunicación. Y esto no significa que el terapeuta se tiene que poner como el chavorruco buena onda, ¿sí? O me tengo que vestir como el adolescente, o tengo que utilizar palabras que utilizan los adolescentes, o tengo que... No, o sea, el terapeuta puede ser él. De hecho, en el trabajo de adolescentes tenemos que trabajar mucho con la persona del terapeuta, porque el adolescente es sumamente observador y está en proceso de identidad. Y con todo respeto, eso bibliográficamente está documentado. Estos terapeutas que de pronto andan con uñas de colores, hombres con uñas de colores, maquillados, a veces en el trabajo, en la supervisión clínica, son peros que te ponen los buenos supervisores, porque depende mucho la etapa del desarrollo con la persona con la que estás trabajando, ¿sí? Nosotros somos reflejo. Si en el trabajo sistémico tenemos que hacer un muy buen vínculo o un muy buen contrato terapéutico con el niño y el adolescente, porque incluso si tú haces un buen joining, eres capaz de decirle, a ver, si yo me pongo como adulto ahorita, o sea, si yo fuera tu mamá, entiendo que porque tu mamá está enojada, ¿sí? ¿Lo entiendes tú?
O sea, entiendes que eso que hiciste lo pudiste haber hecho de otra manera y hay otra forma de hacer una alianza con el niño y con el terapeuta, con el niño y con el adolescente sin que sienta que tú estás del lado de los papás. ¿Sí? Acuérdate, tú entras y sales del sistema. El psicólogo entra y sale del sistema. El psicólogo solamente entra a botar todo lo que está como está, para que ellos tengan la oportunidad de hacerlo diferente. ¿Ok? No hay que subestimar la autonomía. Los terapeutas que tratan adolescentes de 15 años como un niño de 8, imponiendo soluciones en lugar de negociar contratos conductuales, aquí grave error. Y lo mismo, no se nos puede olvidar como psicólogos, por eso hay un gran pero cuando muchos trabajadores sociales, bueno, yo estudié con un señor que era veterinario y lo aceptaron para estudiar la maestría en terapia familiar, pero a este señor lo hicieron estudiar, si quería entrar a la maestría, tenía que estudiar 2 años de psicología en la universidad, para tener contexto. Las intervenciones terapéuticas, si tú no tienes un contexto clínico, si tú no tienes conocimientos de las etapas de neurodesarrollo del individuo, ¿sí? Puedes estar utilizando intervenciones que no te van a funcionar porque no son funcionales en la etapa en la que se encuentra tu paciente, ¿sí? Puedes estar trabajando muy buenas intervenciones para externalizar un problema, para externalizar una depresión, para externalizar un miedo, pero si tú no te vas a la parte clínica de las etapas de neurodesarrollo del individuo, estás botando tu tiempo, ¿sí? Entonces, por eso hay un gran pero de que acepten a personas que no son psicólogos estudiar terapia. ¿Sí? Porque de pronto no tienen el conocimiento. Pero bueno, cada escuela, cada instituto toma sus decisiones. Yo sí, cuando superviso a gente que está dando terapia y no tiene estos conocimientos, sí los pongo a estudiar y los pongo a leer porque tienen que saber cuándo utilizar estas intervenciones. Entonces, subestimar la autonomía. Hace un rato trabajé en línea con un pacientito que tiene 17 años, está en la carrera, acaba de terminar su primer semestre, en contra de ahora sí que de lo que los papás esperaban, porque los papás esperaban un gran fracaso escolar por todos los reportes que había al entrar a la universidad, él se le estaba haciendo muy difícil el cambio, está estudiando en otra ciudad, se quedó sin amigos, no le es muy fácil socializar, no tiene muy buena relación con los papás, y los papás me decían, yo no veo cambios, yo no veo cambios, yo no veo cambios, y cuando intentaba yo trabajar con los papás, me decían cosas diferentes a las que yo veía del adolescente. Y en esta sesión me da la noticia que pasó todas las materias del semestre, no mal, no alcanza para el promedio de su beca, donde le piden creo 8.7 de promedio para que le den una beca en la universidad, es una universidad muy cara. Me dice, pero tengo 8.4, ¿sí? Y yo salto de felicidad y le digo, felicidades, o sea, estoy muy contenta, estoy muy orgullosa, le dije, ¿qué te dijeron tus papás? ¿Sí? ¿Por qué? Y él solamente se sonríe, ¿no? Y me dice, ¿verdad que pude? Entonces me habla de que tuvo un problema con los papás, porque los papás va a hacer un viaje a casa de los abuelos en otro país, él no es mexicano, y los papás lo obligan a que se corte el cabello, ¿no? Y entonces él me dice, tuve un problema con mis papás, por eso no les hablo, no me gusta su actitud, no me gusta cómo es conmigo, y empiezo como a escucharlo y a explorar esto y le digo, oye, ¿tus papás deciden cómo te vas a cortar el pelo? Yo así muy extrañada y me dice, sí,
porque a mí no me gusta esto y me empieza a enseñar, pero llegó mi mamá y le dijo al peluquero que me tenía que cortar esta parte de aquí y que no me lo deje largo y yo me lo quiero dejar largo, ni en las vacaciones puedo decidir. Y entonces digo, oye, a tus 13 y 14 años, ¿tus papás alguna vez te han dejado utilizar el corte que tú quieres? Y me dicen, no, por eso me enojan, ¿sí? Y pues allá yo tengo que trabajar con los papás que a la edad que él tiene ya tiene que tener cierta autonomía, porque él me decía, estoy empezando a tener amigos, Pati, estoy empezando a tener amigos y mira, o sea, mira, me da pena que me vean, ¿sí? Y tiene toda la razón. Tendré que trabajar con los padres esa autonomía que ellos tienen que respetar con sus hijos. Y este es un gran pero, porque entonces yo estoy trabajando con su hijo la responsabilidad personal, que él se tiene que hacer cargo de cosas, pero los papás interrumpen y lo tratan como un niño de 7 años. Entonces ahí es cuando... Y no es que él no estuviera haciendo cosas, él estaba buscando la forma de pasar sus materias, de estudiar a su modo, pero los papás sentían el fracaso escolar terrible porque no estaban haciendo, él no estaba haciendo las cosas de la manera que los papás querían. Entonces, para mí fue una gran felicidad decir, a su manera funcionó, ¿sí? Entonces, a veces esta intervención que hacen los papás en el proceso del desarrollo, muchas veces tenemos que trabajar clínicamente y terapéuticamente también con los papás por el miedo que tienen ellos a soltarlos. Y ese miedo tiene que ver con la educación de los papás, ¿sí? Tiene que ver cómo fueron ellos hijos y qué han observado a nivel familiar para que tengan estos miedos y entonces tengan a los hijos así, amarraditos, aún y estén en otra ciudad. Entonces, es fundamental recordar que la conducta es comunicación. La conducta nos está diciendo cosas, nos está diciendo para qué sirve, nos está diciendo para qué lo mantenemos, nos está diciendo qué está haciendo mi conducta en los demás, ¿sí? Y si el terapeuta no logra ver esto, tienes que cambiar de terapeuta, ¿ok? Es importante que nos conectemos con el terapeuta siempre. Por favor, si algo no te gusta, si algo no entendiste, si algo tu terapeuta no te explicó bien, tienes que mencionarlo. O tienes que mandar un mensajito, o tienes que escribir un correo electrónico para decir, esto no me está funcionando. No tienes que esperar a que llegue tu consulta si es algo que te está perjudicando mucho. Y con esto me lo encuentro mucho en los pacientes que llevan tratamientos farmacológicos. Regularmente los psicólogos o los terapeutas somos los que llevamos mayor supervisión de la conducta que se espera con un fármaco, que incluso los paidopsiquiatras, los psiquiatras o los neurólogos, porque los neurólogos o los paidopsiquiatras los ven cada mes, cada 3 meses, y nosotros no, los vemos más seguido. Entonces de pronto me encuentro con papás que suspenden medicamentos porque investigaron en internet y no les gustó como para qué servía, o no entienden para qué sirve y entonces prefieren no dárselo, o no les está gustando el efecto que está teniendo en el menor. El sábado tuve el caso de unos pacientes en donde la mamá me dice, creo que por el medicamento mi hijo está muy impulsivo. Y entonces cuando yo le dijo, descríbeme, explícame, para que yo pueda entenderte un poco mejor. Y entonces es un adolescente de 13 años que de pronto le dice a una tía, o sea, como que le reclama, ¿no? A la tía de cómo está haciendo las cosas. Y yo le hago preguntas de conductas muy precisas. Rompió, insultó, empujó, tiró, golpeó. Y me dice, no, solamente le dijo eso. Y le dije, bueno, dentro de la etapa del adolescente es normal la contestación de tu hijo. Acabo de supervisarlo clínicamente en sus funciones motoras, en sus funciones cognitivas. Me parece que no está impulsivo. Yo creo que es una idea que tú tienes, el medicamento no, de hecho el medicamento que está tomando, y le explico, ¿no? Entonces me dice, bueno, ok, sí, ya se lo iba yo a quitar porque sí me pareció que estaba muy impulsivo. Y no, tiene que ver con una etapa de vida, en la forma en la que responde el chico.
Entonces sí es importante, papás, que si ustedes no están de acuerdo con algo, tienen dudas de una medicación, o asistan con su terapeuta, contacta a tu psicólogo, terapeuta, o contacta al médico que te mandó el tratamiento. No suspendas por suspender, ¿sí? No suspendas, porque entonces cortas el proceso de el objetivo que se tenía a nivel conductual, ¿ok? Pues me hubiera gustado seguir teniendo más retroalimentación. De pronto, la historia de los padres, el estilo de vida de los padres, es uno de los grandes impedimentos en el cambio de conducta de sus hijos. Entonces, si nosotros no incluimos a sus papás, si nosotros no incluimos, ahora sí que no incluimos pues ahora sí que no incluimos al sistema, a la escuela, a los padres, incluso en terapia narrativa se pueden incluir los personajes importantes del niño y del adolescente. Si no incluimos todo esto, veremos mucho más limitaciones. Cuando hacemos una primera entrevista, tenemos que hacer un historial clínico detallado, completamente detallado, ¿sí? Y esto nos sirve por si alguien del sistema no está teniendo un diagnóstico, si la persona que llega con el síntoma o la personita que llega con el síntoma, que es la conducta difícil, no cuenta con un diagnóstico, o si ya hubo un diagnóstico y no se siguió ese diagnóstico, entonces es importante tener estos datos para hacer un trabajo clínico primero y luego intervenir, ¿sí? Porque si es necesario el diagnóstico clínico o una intervención neurológica, pseudopsiquiátrica o psiquiátrica, a veces es importante atender esa parte y luego poder hacer las intervenciones terapéuticas necesarias. Pero a veces, sin diagnóstico, queremos hacer intervenciones terapéuticas y eso tampoco funciona así. No vamos a ver resultados. Así que, pues, colaboración papás, colaboración psicólogos, colaboración maestros, colaboración departamentos de psicopedagogía. Eso es lo más importante para ver avances en un proceso terapéutico en un niño y en un adolescente. Bueno, creo que ya me explayé, no sé cuánto tiempo ya me llevé, creo que ya me llevé hablando 1 hora. Estoy aquí en el consultorio, todas las vacaciones vamos a seguir trabajando, seguimos haciendo entrevistas a los padres sin costo para el grupo terapéutico de niños Papá Puedo, ¿sí? Con la esperanza de que inicie en enero, ¿ok? Entonces, les mando un saludo, sigo trabajando y que se encuentren muy bien. Hasta luego.